Hola, buenas tardes a todos. Habitualmente, o sea, las últimas veces, nosotros hemos venido a presentar resultados sobre análisis de residuos de pesticidas en citricultura. Esta vez es un poco distinto el target, es un proyecto conjunto que llevamos adelante con Salto Grande, con la dirección de Tato, acá en Niña y yo en Química. Y el objetivo era determinación objetiva de parámetros, digamos, el gran tema es metabolómica para la selección temprana de cultivares y les voy a contar algo sobre la determinación objetiva de parámetros de aceptabilidad del fruto por los consumidores. Porque ¿qué sucede? Muchas veces, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, para que un árbol entre en su etapa productiva y se pueda definir si es una fruta aceptable para producción y demás, tienen que pasar varios años, 6 a 7 años, para que se estabilice y empiece a ser productivo realmente. Eso implica para los mejoradores como Tato un tiempo y un espacio impresionante, entonces buscando encontrar herramientas que permitan acortar el periodo de selección, encaramos este proyecto. Y la primera parte era determinar, digamos, cuál era qué entendíamos por calidad o qué entienden los consumidores por calidad para luego poder ajustar nuestro estudio a eso. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista molecular, el engranaje de la vida, por así decirlo, depende de un número fijo de genes, un número un poco más chico de proteínas y un número relativamente pequeño de moléculas pequeñas, discretas, que pesan menos de 1000 de peso molecular, que son las que forman lo que llamamos el metaboloma, que depende de la especie naturalmente. En levaduras son unos 600 metabolitos, pero en las plantas pueden llegar a ser muchos más. ¿Y qué es lo que nos interesa conocer? Encontrar lo que llamamos un biomarcador. Ese biomarcador va a ser el que nos va a permitir distinguir una determinada característica específica que esa planta tiene con diferencia a otras. Eso vale tanto para pensar en algo que es resistente a un hongo, que es resistente a un insecto, que puede resistir un estrés abiótico, otro tipo de estrés biótico, en fin. Tenemos que plantearnos el problema para tratar de salir a buscar cuál es la molécula. Es una forma distinta de encarar la investigación desde un punto de vista químico, que tiene una trascendencia inmediata en la parte biológica y por eso es que es tan aplicado actualmente en Wageningen, en Holanda. Es la forma que se tiene de seleccionar variedades usando este tipo de criterios. Bueno, ¿y qué es lo que quiere decir? La genómica nos dice qué es lo que puede pasar. Puede pasar eso y nada más, o sea, toda la información genética está codificada en el genoma y ahí eso es todo lo que se puede hacer. Pero para que eso que se pueda hacer pueda pasar, tiene que haber lo que se llama la otra ciencia, que se llama la transcriptómica, que es lo que nos dice cuando el gen se transforma en la proteína, que es lo que va a hacer posible que la cosa ocurra. Entonces estudiamos las proteínas y tenemos la proteómica. Y entonces tenemos el genoma, el transcriptoma, el proteoma. Pero este proteoma tampoco todavía nos dice nada sobre qué es lo que pasa a nivel molecular más pequeñito. Entonces para eso, digamos, se ha generado esta ciencia que se llama metabolómica, cuya secuencia fue exactamente esta, o sea, primero fue la genómica, después fue la transcriptómica, la proteómica y ahora la metabolómica, que es lo que nos dice lo que puede hacer realmente con la información que está acá. Porque muchas veces las proteínas no se expresan, porque la transcriptómica no funciona, pero una forma de verlo es al final de la cadena y ver cuál es el resultado que está saliendo. Y eso es lo que nos da la característica del fenotipo, que es lo característico de cada individuo. Y si lo miramos, es que lo que existe son mecanismos de regulación. Entonces empezamos nuevamente, vamos subiendo en la escala de complejidad, porque digamos, de alguna manera, acá son muchísimas combinaciones posibles de 4 bases, ¿no? Aquí tenemos muchísimas combinaciones posibles de un número fijo de aminoácidos. En cambio, los metabolitos secundarios son
de una vastedad mucho mayor, de una diversidad mucho mayor, no en tanto a número, pero sí en cuanto a estructuras. Las estructuras que son posibles son distintas y tienen una actividad biológica diferencial. Bien, la metabolómica entonces es una disciplina encargada de estudiar metabolitos, pequeñas moléculas orgánicas que interfieren en los diferentes procesos celulares que nos revelan cómo está funcionando el metabolismo desde una célula hasta un ser vivo. O sea, esto tiene aplicaciones desde bacteriología hasta la medicina humana. O sea, cuando se habla de la medicina personalizada, se habla precisamente de gente a la que se le estudia su metaboloma y se le ve cuál es específicamente la necesidad o la deficiencia que tiene. Bien, visto desde el punto de vista de las plantas, el resumen de todo lo que hemos visto es, en el ADN tenemos toda la información, se transcribe, se traslada, se generan proteínas de regulación y de inducción, se generan circuitos bioquímicos y nos dan los distintos fenotipos que acá están marcados por los distintos colores de las rosas. Que en definitiva, las tres rosas tienen la misma carga genética, pero nos dan distintas flores. Y la pregunta es por qué los colores de las flores son así. En todo esto, el ambiente juega un papel fundamental. El metaboloma es altamente dependiente del ambiente. Por eso las respuestas que un organismo en un determinado ambiente da es lo que nos permite indicar dónde podemos encontrar los marcadores, si los podemos comparar contra algo que consideremos una línea basal. Sé que es demasiado básico pero lo trato de hacer lo más sencillo posible. Cualquier cosa, preguntan o me tiran con el zapato como quieran, pero, digamos, me parecía que la interacción, la introducción era importante, ¿no? Entonces, la base es lo que se llama biología de sistemas, que estaba, si se acuerdan, en un ángulo de una de las transparencias que pasé, que, digamos, que es una forma distinta de encarar la investigación científica. En el método cartesiano, todo sistema complejo se va desarmando en sus partes más pequeñitas y luego se arma el rompecabezas. La biología de sistemas se basa en una visión que se llama, está de moda la palabra, holístico, es pensarlo como un todo integrado, mirar todo el metabolismo a la vez y tratar de ver las diferencias, no importa tanto si es un grupo de compuestos o no. Después, eventualmente, podremos dirigir nuestra atención hacia un determinado grupo de compuestos, pero en principio la mirada debería ser sin sesgo. Entonces, centrándonos en el metaboloma, digamos, tenemos que entender algo de biología, de productos naturales, de analítica y de estadística, y el ejemplo es este cuadro, por ejemplo. Un ejemplo podría ser este cuadro del concepto de la biología de sistemas. Si lo empezamos a reducir a sus partes más pequeñas, vamos a tener visiones del cuadro, pero nunca vamos a tener la visión completa. La idea es muy ambiciosa, es poder tener la idea completa de la figura que tenemos delante. Y, digamos, si cuando hablamos del sabor de una fruta, que es en definitiva lo que importa a los efectos de la calidad, tenemos que hay sustancias responsables del sabor, que son los principios activos, tenemos sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas, potencialmente alergénicas, algunas que son inertes y otras que son moduladoras de la actividad. O sea, hay una cantidad de posibles compuestos que tienen distintas funciones y distintas actividades. Y si miramos todo a la vez, tenemos que ser capaces de poder encontrar algo que sea distinto, ¿no? Y la idea es esta que hemos venido repitiendo: las propiedades del sistema provienen de una configuración de relaciones ordenadas que son características de una clase de organismos o sistemas. Y muchas de las propiedades del sistema se destruyen cuando uno los mira aisladamente. Entonces, el proteoma, como decíamos, no puede ser predicto a través del transcriptoma. El metaboloma está más abajo y entonces es lo que se expresa y lo que vemos realmente, y puede ser visualizada como una ciencia complementaria, de hecho, a la transcriptómica y a la proteómica. Y la cuestión puede llegar a ser muy sutil. Ustedes, esta es la esperidina y esta es la neoesperidina. Esta está presente en la naranja dulce, en las mandarinas, esta está presente en la naranja amarga y en el pomelo. La única diferencia que tienen estas dos moléculas es donde se une la molécula de ramnosa a la molécula de glucosa.
Eso es suficiente para que una sea totalmente amarga y la otra sea insípida. A ese nivel es que estamos tratando de llegar. Y entonces, para proponernos un trabajo como el que estábamos planteando, tenemos que tener un diseño experimental, recoger muestras, prepararlas, adquirir los datos, procesarlos, analizar los datos y juntarlos con una interpretación biológica y retroalimentar el modelo para ver si funciona, y si no, otra vez. Entonces, ¿cuál es el que nos tiene que decir qué es lo rico y qué es lo feo? Son los consumidores. Entonces, con el grupo de sensorial de Facultad de Química, hicimos dos campañas de evaluación sensorial de mandarinas de distintas variedades, con piel y sin piel, y se vio qué tan aceptables o que si lo pensaban comprar o no, en una escala de 1 a 9. Se usó una descripción de la muestra usando 38 descriptores, se obtuvo un dato y se lo analizó estadísticamente. Entonces, las variedades que seleccionó el grupo de Salto Grande eran 4 parentales: Satsuma, mandarina común, Page y Elendale, y híbridos de ellas que ellos habían seleccionado de acuerdo a su experiencia previa. Y entonces los parámetros que se evaluaban eran color interno y externo, la firmeza, los sólidos o grados Brix, la acidez y el porcentaje de jugo. Bueno, y todo esto naturalmente hay que meterlo en sistemas estadísticos para poder manejar esa gran cantidad de datos. Inclusive algunos procedimientos tienen que tener un componente naturalmente informático, ¿no? Entonces aquí les presentamos, aunque no se ve muy bien, créanme, cómo se ven los datos de descripción del sabor de las mandarinas, ¿no? En el cuadrante izquierdo se ubican los términos que no están vinculados a la aceptabilidad de las mandarinas, ¿no? Y estos son sabor feo, sabor amargo, muy ácido, poco dulce, poco sabor, olor verde, sin olor. Esas se encuentran en este cuadrante. En el cuadrante derecho indican que existen atributos que guían a la aceptabilidad de las mandarinas, y estos son sabor equilibrado, sabor dulce, olor típico, sabor frutal, sabor rico, sabor fresco, o sea, todos descriptores que se agrupan en este lado. Se usaron dos a partir de un procedimiento que se llama CATA, que es Check All Data Apply, o sea, todas las características se le dan los 38 descriptores y la persona debe marcar lo que le gusta y lo que no le gusta. Lo que tiene de bueno es que es un análisis que se realiza sin gente entrenada, o sea, son consumidores comunes y corrientes que toman la mandarina, la prueban y le ponen los puntitos, y a partir de eso se genera una escala de aceptabilidad. Entonces, del resultado de análisis de correspondencia se llegó que había algunas variedades que gustaban, otras que gustaban eran estas y otras que no gustaban tanto, que eran las que estaban acá. Y nos permitió hacer esta tabla de aceptabilidad e intención de compra con las mandarinas del 2016, donde están acá en una escala de 1 a 9. Observen que hay algunas que dan muy bien y hay otras que dan un poco peor. Aquí ya teníamos los datos previos de 2015, donde habíamos obtenido algunos valores, ya que sabíamos que había algunas que eran particularmente feas, que tenían una baja aceptabilidad, y otras que tenían una muy buena aceptabilidad. Observen que en este caso pusimos los grados Brix y la acidez, y observen que esta es la B475A, que es la variedad inmadura. A pesar de tener prácticamente los mismos grados Brix y un poquito más de acidez, no figura con un ranking intermedio de la mitad de la tabla para abajo, y mientras que la misma en su estado óptimo de madurez es la que tiene mayor aceptabilidad de todas. Lo mismo se puede decir en cada uno de esos. Bien, entonces tenemos que ver cuál puede ser el marcador de esa propiedad biológica que acabamos de ver. Y entonces para eso se hizo un diseño experimental donde se tomó
el fruto, se tomaron los gajos y la cáscara, se hicieron los extractos, clorofórmico, metanólico acuoso, clorofórmico, metanólico acuoso. De las hojas también se hizo, porque esta es la otra parte del programa. Y se generaron unos 1.547 extractos que fueron analizados por resonancia nuclear magnética y HPLC masas y HPLC de AD. Entonces, hicimos este diseño para el estudio por resonancia magnética nuclear. Lo que tiene de muy bueno esto es que es un estudio que se obtienen resultados muy rápidamente y que se obtiene el espectro global de todo lo que hay en la muestra. Esa es una de las características positivas que tiene la resonancia nuclear magnética, que es lo mismo que cuando nos decimos, me tengo que hacer una resonancia de la rodilla, bueno, es lo mismo. Lo único que en uno hay un programa que transforma las señales para que se vea la imagen, aquí vemos solamente los datos crudos, no podemos ver la mandarina, lamentablemente. Bien, entonces, a partir de los datos que teníamos, nos interesa encontrar el biomarcador. También habíamos estudiado, porque generalmente, por eso que habíamos visto de que esa sutil diferencia en la ubicación de un azúcar vuelve un compuesto amargo a otro dulce, quisimos estudiar los flavonoides y entonces vimos que todos eran mayoritariamente, tanto en el 2015 como en el 2016, ahora lo vamos a ver, mayoritariamente era hesperidina y narirutina, que son dos flavonoides estrechamente relacionados desde un punto de vista biosintético, y el siguiente, que era la didimina, pertenecía a la misma familia de compuestos. O sea, lo mismo vimos para los polifenoles en las variedades del 2016, aquí están las distintas variedades y los perfiles de flavonoides que se obtuvieron. Y lo que encontramos fue que en todas las muestras de la pulpa de las mandarinas que analizamos, encontramos encontramos derivados de esperócidos, que así se llaman, y no encontramos neoesperócidos. Entonces, esa es una característica buena que tienen todas las mandarinas que analizamos, por lo menos a los efectos del sabor, ¿no? También analizamos los limonoides, que no es lo mismo que el limoneno. Los limonoides son una familia de compuestos característicos del pomelo, por ejemplo, que le dan el sabor amargo, junto con otro flavonoide que se llama naringina, que está también presente en el pomelo. Esos tres compuestos son los responsables del sabor amargo del pomelo. Y son compuestos que tienen una estructura muy complicada, pero que por cromatografía líquida acoplada a masas se pueden analizar sin problema. Y bueno, este es el perfil que tenemos. La limonina es el precursor biosintético de la nomilina. Observen que de todas las que teníamos acá, Page, que de las que tienen más, tiene como en su filogenia, tiene pomelo como uno de sus padres, de esos tatarabuelos. Bien, pero si nos concentramos en la parte ¿se acuerdan que habíamos visto que lo que gustaba de las mandarinas era que fuera dulce, un sabor intenso, un sabor fresco? Y bueno, todo eso está relacionado de alguna manera con una relación entre ácido y azúcares, como bien saben. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación entre el perfil de azúcares, digamos, lo muestro nada más que para que vean la diferencia de intensidades, que nos da una idea de la diferencia de concentración, entre una mandarina Page recolectada antes de su madurez, que es la que está en rojo, y una verde, y una que está en su punto justo, y observen que el contenido en azúcar es muchísimo mayor. Esto dirán ustedes, chocolate por la noticia, pero siempre es bueno caminar dando pasos seguros y cortos de que más o menos las hipótesis son correctas. Y aquí, por ejemplo, comparamos los resultados de los perfiles de resonancia nuclear magnética entre una variedad de alta y otra de baja aceptación. Entonces, observen ustedes que, si ustedes ven acá, ven el grado de correlación, tienen rojo y verde, rojo y verde, rojo y verde, verde y rojo, o sea, aquí se invierte, verde y rojo, rojo y verde. Entonces, estos grupos de señales son los responsables
de la preferencia o de las diferencias mayores que tienen con relación a una de las variedades que no tenían, que tuvieron más baja aceptación. Y para los que son característicos con relación a la muy aceptada, con relación a la que no es tan aceptada, son este tipo de señales que están acá. Bien, a partir de esas señales debemos definir un biomarcador. O sea, eso nos está diciendo, ahí tenemos un biomarcador, tenemos que encontrarlo. Y naturalmente uno va a lo más sencillo en una primera instancia, que es el contenido en azúcares. No ya en grados Brix, sino ahora diciendo específicamente cuánto de sacarosa, cuánto de glucosa, cuánto de fructosa tenemos. Y eso es importante, digamos, está descrito en toda la literatura este patrón de señales, que es lo que nos permite... No entiendo la parte de metabolómica, la parte de análisis con NMR, la parte de esos perfiles, cuando la mayoría de los análisis que haces son a través de cromatografía líquida y masas, o simplemente con análisis de laboratorio directos de acidez, con... Sí. No lo expliqué bien quizás. O sea, desde un punto de vista de los estudios metabolómicos, hay dos enfoques básicamente, ¿no? Uno direccionado y uno no direccionado, o targeted o un targeted, ¿no? Para empezar, siempre uno debe ir al que no es direccionado, y para eso uno necesita usar una técnica analítica que te permita ver todo. O es resonancia nuclear magnética o es espectrometría de masas asociada a tiempo de vuelo, a TOF. Son las dos herramientas con las cuales se puede trabajar. Nosotros no tenemos TOF, así que no había mucho para elegir. Eso por un lado. Pero después está cuando uno quiere estudiar la influencia específica de algún paso metabólico. Entonces uno que sabe que esos compuestos vienen por una determinada ruta biosintética, uno agarra y estudia todo ese grupo, esa familia química, para ver si hay variedades, porque sabe que esas variedades, esas variaciones en las propiedades, como la que hablábamos recién de la neoesperidina y de la esperidina, van al sabor. Lo que el título del proyecto es apoyos para la selección temprana de cultivares, ¿no? El objetivo es llegar a dar indicadores para la selección temprana de cultivares, pero primero tenemos que saber qué es lo que entendemos por calidad, qué es lo que les gusta a la gente, para entonces decir, bueno, estos son los que nos gustan. Entonces, a partir de esto, vamos a buscar en las hojas cuáles son los marcadores que pueden diferenciar de las feas, digámoslo así, de los frutos que no son ricos, y entonces ese sería el objetivo largo del proyecto. O sea, por lo que entiendo vos, con el perfil metabolómico no dirigido, lo que han llegado a ver distinta expresión de familias de compuestos en distintas variedades, y eso vos después lo sacaste por cromatografía líquida acoplada a masa. Sí. Eso en distintas variedades. Eso va... Y ahora que mencionaste eso, llevando a que ayuda al programa de mejoramiento, por ejemplo, para, como mencionaste al principio, a disminuir los tiempos. Yo supongo que lo tendrán bastante en cuenta, pero lo presentaste, que si bien el genoma de las variedades es uno y se mantiene tanto en planta pequeña o juvenil, con la madurez, desde el transcriptoma en adelante, puede haber muchísimos cambios, tanto a nivel juvenil o con la planta adulta, y eso influenciado mucho por el ambiente. Eso, ¿cómo? Porque me imagino que hay que, para lo que vos veas una planta adulta y relacionarlo con una fruta y después poder llevarlo a una planta pequeña, tiene que haber condiciones, me imagino, muy controladas. Lo que sí pudimos comprobar, que no lo mostré acá, es que las características de la fruta se mantienen dentro de un rango razonable, digamos, una cosita a la otra. Del año 2015 al 2016 fueron como que, o sea, el PCA daba un 33%. Pero lo que yo entendí es que, o sea, si querés hacer una selección temprana, no vas a tener frutas.
Claro, pero vos tenés que saber cómo es la fruta primero. No, perfecto. Seleccionaste una fruta que te gusta cuando era adulta, a ver si entiendo bien. Eso lo llevas a hojas y eso después querés relacionarlo con las hojas de una planta, una nueva posible variedad. A eso me refiero, que no sé cómo... No sé qué... Digamos que hay que esperar los 7 años después. O sea, después tenés que demostrar que la nueva variedad que con la fija se decía que era buena, tenía una fruta que valía la pena. Matías, además es justamente la investigación que queremos hacer. ¿Existe algún marcador cuando la planta tiene un híbrido, todavía no mostró nada, en la hoja, que algunos compuestos están muy conservados desde el punto de vista químico? ¿Existe alguna relación con una preferencia o un sabor posterior? No lo sabemos. Es justamente lo que queremos saber, si sí o si no. Si podemos ir por ahí, si llegamos o no. Si bien cambia con el estado juvenil y lo que sea, o el ambiente, ver si nos ajustamos y podemos hacer una preselección, que no va a ser el factor único de selección, porque después vienen factores relacionados con el pelado, con el color de la fruta, con la tolerancia alternaria, otras. Es un proceso complejo, pero si nos permite seleccionar un grupo al riesgo que no dé nada al principio o que no encontremos, bueno, vale la pena transitarlo con las capacidades. De todas maneras, se han generado muy buenas capacidades para el análisis de compuestos en fruta relacionados con el sabor. Y yo sumo, vos presentaste lo de la Page, pero la que tuvo mejor sabor fue la B475, que tenía más compuesto todavía. Y B475 la vamos a presentar ahora. Pero sí es así, Matías, es una línea de proyectos que apuesta a proyectos de alto riesgo de obtener, como no teníamos ninguna evidencia, ahora sí eso nos puede servir para seleccionar de modo temprano. Sí, porque uno está más acostumbrado que en los programas de mejoramiento, por lo menos, siempre se busca marcadores moleculares, ¿no? A nivel de genoma, que Sí. en principio son conservados. Entonces, a nivel metabólico, es bastante innovador y no, digo, ojalá que les sea muy útil, pero es muy innovador y arriesgado, ¿no? O sea, eso. Porque es eso, después de la transcripción habrá algunos que son muy conservados y habrá otros que probablemente no. Está, Lo que tiene de interesante además esto es que esta caracterización del perfil metabólico, que más o menos se conserve dentro de un determinado rango, sirve a los efectos también de la caracterización de digamos, los jugos de todo el mundo están caracterizados usando esta técnica. Los jugos de la mandarina, de la naranja, del limón, todos están caracterizados usando resonancia nuclear magnética, y eso, digamos, es un valor agregado porque le da casi que es un certificado de vida. En la mandarina Satsuma de Uruguay tiene este perfil. Y eso, digamos, tiene su valor. Yo tengo otra pregunta, ¿preciso esto? Sí. Mi pregunta va porque yo sé que vos mostraste algunos resultados y no todos los resultados del proyecto, y quería saber si lograron encontrar en las mandarinas, esos híbridos más aceptados, cosas diferentes que en los que no eran tan bien aceptados, y después compararlo con hoja para después hacer... La comparación con hoja falta con aviso. Falta la hoja. Falta con aviso. Tenemos los resultados, pero no tenemos el tratamiento estadístico, digamos. O sea, procesamos todo el 2015 y la mitad del 2016 y nos falta todavía avanzar un poco. Pero los resultados que les mostré son de las, digamos, la diferencia está acá. En esta relación de azúcares. En estas cosas que están acá. Ahí están. Es la relación de azúcares, de sacarosa, porque no es solamente sino es la relación sacarosa, fructosa y glucosa, y la participación del ácido, que no es solamente el cítrico, está también el málico
que juega también un rol, sobre todo en la parte de llenar, el málico da una acidez que llena la boca más que la del cítrico, ¿no? Que no es tan punzante como la del cítrico. Entonces, la combinación de todos esos factores es lo que permitió correlacionarlo con la aceptabilidad. Y lo que en principio el programa había seleccionado como muy bueno, estaba bien seleccionado, digámoslo así, ¿no? O sea, lo que encontraron fue una relación de azúcares, no algún metabolito X. Exactamente. No que haya sido... Sí, era simplemente una relación de azúcares y ácidos que permitía, o que permite predecir de alguna manera la preferencia de los... Gracias. Un aplauso a Horacio, no sé si no me pregunta. Gracias, Horacio.